El maestro dijo a sus discípulos una parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos se fue a negociar y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 cavó un hueco en la tierra y escondió el dinero de su señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versos 14 al 30. Cada persona creyente debe entender el reino de Dios. El reino de Dios propuesto para crecer en este mundo, para beneficiar a todas las personas, porque es un reino de salvación, debe tener una administración muy buena y debe contar con la fidelidad. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 31 de agosto, año 2019. La parábola de los talentos aparece en la Sagrada Escritura, en el Evangelio según San Mateo, en ese capítulo 25. Una parábola muy educativa porque nos permite entender la funcionalidad nuestra en el reino de Dios. ¿Cuál es mi participación en el reino de Dios? ¿De qué gozan las personas que han aceptado el reino de Dios en sus vidas? ¿Cuál debe ser la actitud de la persona que cree en Dios, que tiene sus talentos, sus cualidades naturales, su inteligencia? ¿Cuál debe ser? Y esta parábola educa perfectamente sobre 3 palabras que van corresponsablemente unidas. La primera palabra es la responsabilidad personal. Dios ha instituido su reino, ha plantado su reino en la tierra y le ha enseñado a la humanidad un sistema que se llama reino de Dios, y un sistema de vida donde reina el amor, el derecho, la justicia. ¿Cómo se mueven las personas dentro de ese reino? Las personas se mueven con responsabilidad. La responsabilidad debe ser una característica de dar una respuesta a lo que se le ha confiado a la misma persona. Le dio un talento, le dio 5 talentos, le da un talento, le da 2 talentos. Cada persona recibe su propia responsabilidad y tiene que moverse en esa responsabilidad, crecer, madurar, dar frutos, compartir con los demás. Esa es mi responsabilidad en el reino de Dios. Entonces aparece la primera palabrita que determina los talentos dentro del reino de Dios. La segunda palabra es la administración. La Sagrada Escritura educa suficientemente quién es el buen administrador. El administrador de los talentos, el administrador de una misión, el administrador de una tarea, el administrador de una empresa, el administrador de una parroquia. Los obispos también son administradores, los sacerdotes somos administradores. Entonces esa es la segunda palabrita, ser el administrador ideal del cual habla la Sagrada Escritura. Y un administrador tiene que ser una persona fiel, una persona buena, una persona solícita, un administrador que sea fiel y que sea solícito, que cuente con esas 2 virtudes el administrador, que el administrador no piense en su propia ganancia, que el administrador no abuse de su autoridad, que el administrador no excluya a las personas, que el administrador administre muy bien su talento y la gracia que Dios le regaló. La tercera palabra es la fidelidad. La fidelidad y la transparencia, la limpieza de corazón.
es la apertura a la gracia de Dios, no es engañar al Señor, no es decirle al Señor aquí le devuelvo su talento porque yo sé que usted es de las personas que recoge donde no siembra, entonces me puse a pensar la cosa y cavé un hueco en la tierra y escondí el dinero, pero aquí se lo devuelvo. Es como decirle, me hiciste sacerdote y aquí estoy y me devuelvo otra vez. No hiciste nada en 30, 40 años, no hiciste nada. No es ese el sistema de vida que quiere Dios. Dios no quiere personas perezosas, Dios no quiere personas que se valgan de la religión, Dios no quiere personas que escondan las cosas, Dios no quiere personas rogadas que toque que estar llamándolos cada rato a pedirles un favor, porque tienen el talento, tienen la virtud, tienen la cualidad, cuentan con la inteligencia, saben hacer muy bien las cosas. Y tener que estar llamando a una persona, rogándole, insistiéndole, habría que regalarle la parábola de los talentos en algún medio digital para que la meditara. ¿Cómo es de interesante esa parábola en la Santa Biblia? Los talentos son los bienes del reino. Y los talentos que van circulando en ese reino, como el amor, el servicio, el compartir con los demás, es todo aquello que hace crecer la comunidad y revela la misma presencia de Dios. Toda persona debe tomar conciencia que tiene sus cualidades, que puede enseñarle a los demás, que puede compartir con los demás, que no se haga rogar de los demás. El que tiene talento siempre entiende que todos nos beneficiamos con todos. Nadie es el superior a nadie, sino es el servidor de los demás. Nadie está por encima de los demás según los talentos, sino que está para el servicio y el enriquecer la vida de las demás personas. Los talentos, las gracias, las virtudes están puestas para el servicio de la comunidad. El que no lo entienda así perderá suficientemente el tiempo, porque no logrará que su vida fructifique para la gloria de Dios. Dice San Pablo en su carta a los Corintios, en ese capítulo 12, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, y cada persona recibe esas gracias, pero dice San Pablo, para el bien común. Y en la carta que le escribe a Timoteo, en esa segunda carta y en ese primer versículo, San Pablo le recuerda a Timoteo, te recuerdo que avives el fuego don de Dios que hay en ti por la imposición de las manos, y te consagraron y te dieron una misión, avives el fuego, auméntalo, compartiendo, sirviendo, educando a la misma comunidad. Pedro también escribe su cartica, y en la primera carta de Pedro, en ese capítulo 4, el apóstol va a recomendar, según cada cual haya recibido los talentos y los dones, úselos sirviéndole a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. San Pedro es muy amigo de esa palabra administrador. El Papa Francisco también lo es cuando escribe su motu proprio para las personas que prestan un servicio en el Vaticano, y ese motu propio decía administrator fidelis, un administrador que sea fiel, un administrador que sea sensato, prudente y sepa hacer muy bien las cosas. Es interesante aprenderle a la Santa Biblia cómo ser un buen administrador, poniéndose al servicio de las personas.